voy a hablar precisamente de algunos de los problemas que plantea Andy Warhol, que siempre se ve como un artista banal, y yo creo que es todo lo contrario. No es un artista nada banal, y me alegré mucho de ver la muestra que está en el Banco de la República en colaboración con la Fundación, porque realmente ahí aparecen muchas de las claves para entender realmente que Andy Warhol es un artista muy complejo en ese proyecto de la modernidad. Así que permítanme ustedes que comience mi paseo en el año 1981, en que Andy Warhol y Christopher Makos están a punto de comenzar una muy curiosa sesión fotográfica en la cual Warhol se transforma eficaz para la cámara, como se le ve aquí. Se traviste de una especie de curioso remedo de Marilyn Monroe, era uno de los personajes que a él más le fascinaban y le obsesionaban, diríamos, que va a pasar a la historia seguramente como el más radical de sus retratos. Insisto, 1981. Y no parece fácil, desde luego, para un artista que con tanta frecuencia se ha retratado y autorretratado a lo largo de los años, a veces muy drástico, mostrando a veces también las cicatrices de ese atentado de Valery Solanas, que en 1968 casi da cuenta de su vida, le cuesta casi la vida, y en el cual él dice, con la ironía que le caracteriza, que decide no morirse porque iba a coincidir su fallecimiento con el asesinato del senador Kennedy y que eso le hubiera robado la primera plana de los periódicos. Ojalá todos pudiéramos tomarnos la violencia de una forma tan banalizada, ¿no? En fin, pero bueno, muestra el cierto desapego tan contemporáneo, diríamos, tan posmoderno, casi más que moderno, hacia las cosas del mundo que caracterizan a Andy Warhol. No parece fácil llevar un más difícil todavía a cabo en radicalidades para un artista que a lo largo de los años, miren esta pequeña Polaroid, es una de las muestras, seguramente, yo creo que las fotografías de Warhol funcionan como dibujos preparatorios, este es el cuadro que hace a partir de esa pequeña Polaroid. Como digo, no parece fácil llevar a cabo, más difícil todavía, en radicalidades para un artista que a lo largo de los años se ha travestido de casi todo, podríamos decir. Yo creo que hasta de lata de sopa, yo creo que cada una de las latas de sopa es un poco Andy Warhol también, como voy a intentar contar. Un artista que es como estrella y la estrella como estrella cambiante, estrella como máscara en primer lugar, estrella de Hollywood como máscara, que es lo que a él le interesaba. Por eso la radicalidad de la sesión es muy interesante, ¿no? Sobre esa sesión ya vamos a ver que hay fotos de Warhol, fotos de Makos, y esta es una impresión que se hace en negativo. A Warhol le interesaban mucho los distintos medios para hablar de las mismas cosas, ¿no? Que creo que eso es interesante. Entonces, como digo, por eso la radicalidad de la sesión, que vista muchos años después, con muchas cosas que han ido ocurriendo en el campo del performático, sobre todo, creo que tiene muchas características que prefiguran muchas cosas, ¿no? Y me parece que la radicalidad no es el hecho de que Andy Warhol se ponga una peluca, se travista de mujer, tras una sesión muy larga y muy complicada de maquillaje. Este es el vídeo que les quiero mostrar a ustedes. Ya ven ustedes que es casi una especie de Warhol convertido en momia, ¿no? Es casi una especie de sesión de morgue, una especie de sesión muy curiosa, digamos, ¿no? Como digo, la radicalidad de la puesta en escena seguramente debe buscarse en otro lugar, aunque es posible que solo ahora, tras tantos años de cambio y sobre todo de revisiones de la historia del arte y del pop, sobre todo, diría yo, se haga patente. En 1981, Warhol, naturalmente, como todo el mundo sabe, es un artista consagrado, es un artista absolutamente famoso en esta foto que tiene también de artista de Hollywood, ¿no? A él se interesaba siempre de ir mostrando sus autorretratos desde muchos puntos de vista distintos. Como digo, es un artista consagrado a cuyos pies se ha rendido la ciudad entera. Todo Nueva York está ya rendido a los pies de Andy Warhol. El mundo entero está rendido a los pies de Andy Warhol. Y es, en primer lugar, un artista admirado por la generación de los jóvenes artistas. Yo he traído aquí un cuadro de Jean-Michel Basquiat, que es un cadáver exquisito con un que se ve muy mal, discúlpenme, no sé por qué, estos cambios de ordenadores a veces hacen estas malas jugadas. Como digo, mucho mejor entendido por la generación posterior, por los artistas más jóvenes que por su propia generación, que eso yo creo que nos da las claves de lectura para ver cómo desde muchos puntos de vista se estaba adelantando a su tiempo.
Por otro lado, quien le hace las fotografías, Christopher Makos, es un joven fotógrafo, aún en activo, el más moderno de los fotógrafos entonces, y juntos van a emprender una puesta en escena que quizás solo ahora puede ser comprendida hasta las extremas consecuencias por la apuesta por algo tan decisivo que da vértigo solo pensarlo, ¿no? El mismo vértigo que tengo yo cada vez que pienso que tantas personas distintas me están viendo, que me vuelve de vez en cuando, pues ese vértigo también creo que da esta puesta en escena warholiana, ¿no? Incluso ahora que casi en esta sociedad posmoderna en la que vivimos no hay lugar para los vértigos. Así que ahí está Warhol maquillado, como le muestran estas fotogramas de Makos, que parecen casi unas fotos de fotomatón, ¿no? Una tira de fotomatón también, disfrazado, maquillado, travestido, posando, como digo, frente a la cámara de Makos. Las fotos en sí mismas creo que deberían ser suficientes para pasar a la historia. Warhol, disfrazado antes de tantos, como lo hemos ido viendo, con estas poses de artista de Hollywood, en un momento determinado se muestra camuflado otra vez de sí mismo. Las fotos de esta sesión, yo creo que en el conjunto de sus autorretratos, y ahora verán ustedes por qué digo que aunque las ha hecho Makos son un autorretrato, de hecho la Polaroid que hemos visto forma parte de ciertas sesiones compartidas, pero está hecho por el mismo Warhol, o sea que técnicamente es un autorretrato. Como digo, la sesión propone, como se irá viendo, muchas de las cuestiones que tienen que ver con el conflicto, esta foto divina de esta Marilyn Monroe. Creo que a pesar de no cambiarse Warhol la corbata y los vaqueros, ningún remedio es tan inteligente de Marilyn Monroe como este que hizo Warhol, en mi opinión, ¿no? Ya ven ustedes que el hábito no siempre hace al monje. Entonces creo que plantea, como digo, ese conflicto claro entre autorretrato y autobiografía, que sería lo que me gustaría ir discutiendo aquí. El espectador se halla además frente a una pregunta que parece casi inevitable ante estas series de fotos de Warhol y Makos. ¿Qué es lo importante? ¿El hecho de tomar una foto o todo el proceso que antecede a esa foto? ¿Qué es lo que plantea la performance desde el punto de vista contemporáneo? Dicho de otra manera, ¿es la fotografía sin más o se trata de una fotografía asociada a una performance, que es lo que me gustaría discutir? Una fotografía que tiene algo sobre todo de valor de documento, porque quizás la diferencia que hay entre la fotografía de una performance y una fotografía como fotografía es que la fotografía de una performance guarda cierto valor de documento. Yo creo que esto es lo que en el caso de Warhol queda muy claro, porque aquella sesión las fotografías eran seguramente para documentarlas, simplemente, como dice el propio Makos. Un ejemplo elocuente para algunas de estas cuestiones, y me voy un poco a otro lugar en el tiempo, pero que me parece que es muy elocuente también, sobre la idea de la foto actuada, podríamos decir con valor de documento, de una acción que fue, y todos los conflictos que plantea a la hora de confrontarla con esa fotografía sin más, es la puesta en escena de otra artista americana, una fotógrafa muy temprana, de finales del siglo XIX, Alice Austen, la fotógrafa norteamericana, que está buscando un lugar cómodo para representar a esa nueva mujer. Esas mujeres modernas que montaban en bicicleta, que se movían libremente o todo lo que podían por la ciudad, y que también me parece que en sus fotografías plantea algunas cuestiones muy ambivalentes respecto a la performance y el proyecto autobiográfico, entendido como secuencialidad de un yo resquebrajado, quebrantado continuamente, ¿no? Un yo que nunca está fijo, y desde ese punto también parte del proyecto de la modernidad, porque ahora ya sabemos que no tenemos un solo yo, sino que tenemos muchos distintos yos que continuamente se quebrantan, se quiebran, podríamos decir. Esta es una instantánea tomada en 1891, esta es de 1892, ahí aparece ella con sus amigas en un jardín, son las tres disfrazadas, estamos hablando de final del siglo XIX, o sea que se puede perfectamente ver la radicalidad de este otro disfraz que me gustaría comparar con el de Warhol. Como digo, están haciendo un autorretrato imposible y una falsa autobiografía un poco al estilo de Andy Warhol, ¿no? Si en octubre de 1891 se retrata, como digo, con sus amigas, como estamos viéndolas acá, pero disculpen, Julia Martin y Julia Brett y yo misma vestidas de hombre, y escribe jueves 15 de octubre de 1981, casi como si se tratara de un diario, ¿no? Como si intentara documentarlo como si se tratara de un diario. Un poco tiempo después, justo un año después casi, se autorretrato de cuerpo entero y con abanico, ¿no? Planteando lo que una dama debía ser en ese momento, podríamos decir.